Aquí tenemos su apellido justamente, Máximo Efraín Prada Azuero, reconocido profesional del Hospital Regional de Ica. Hemos creído por conveniente tratar el tema de la histeria colectiva a raíz de lo que ocurrió el Viernes Santo, donde muchas personas resultaron lesionadas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este programa Cara a Cara. Buenos días, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué es la histeria y cómo se produce esto? Bueno, buenos días ante todo, gracias al canal y bueno, la oportunidad para poder explicar esta histeria colectiva que se denomina, o psicosis colectiva, o histeria de grupo y demás. ¿Usted ha visto qué es lo que pasó el fin de semana? No lo he visto, pero por la experiencia y otros casos conozco y sé cómo se trata por el escenario y cuál es la finalidad. La histeria es un término griego que significa útero, referido lógicamente, en este caso, al órgano de la mujer, o fere del útero, que se llama masa. ¿Por qué se dice histeria o útero? Porque generalmente se ve a la mujer y son síntomas propios de la histeria, como por ejemplo esa desesperación, angustia, tranquilidad, pánico, pavor, terror. Lógicamente las personas cuando tienen esta manifestación en ese grupo hacen lo mismo. Es una forma de estampida, que hacen frente a un estímulo que lo desencadena. Entonces, este estímulo que desencadena genera, como se dice, una histeria, un pánico colectivo. Bueno, en este caso hay personas que decían que corrían ellos rápidamente y comenzaban a gritar: hay balazos, se están matando, corran, corran. ¿Esto produce histeria en los demás? Claro, porque efectivamente, vuelvo a repetirle, en este momento, por ejemplo, un estímulo desencadena. Entonces, ¿qué sucede en la mente de las personas? Viene la confusión, viene el caos, la desesperación, la angustia. Pierden la conciencia por breves segundos. Corren como una estampida por diversos lados, lógicamente buscando salvar su integridad, pero sin control consciente, porque no analizan en ese momento, hay una pérdida. Hay personas que han corrido por lo menos 10 cuadras y ellos no saben por qué razón estaban corriendo. Pero, como hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Llega un momento dado de que el umbral de esa desesperación es tan alta que llega un momento donde la persona, por fatiga físico-psíquica, y al recién recobrar la conciencia y ver dónde está, esta persona sabe de que lo que ocurrió simplemente fue un falso rumor. ¿Y esto qué genera? Por ejemplo, ahí sí genera muchos problemas. Por ejemplo, hay gente que a veces muere, ¿no? Ahí pisada, ¿no? Por la persona, y otros hacen un término que se llama la bella indiferencia. ¿Qué significa? Que a veces si no corriendo, me fracturo un pie o se me relaja un músculo y no siento el dolor y sigo corriendo. ¿Sigues adelante a pesar de la dolencia? Sí, se llama la bella indiferencia. Correcto, entonces eso sigue corriendo. Entonces la persona cuando se da cuenta llega, recién empieza a tener el problema del dolor ocasionado, en este caso por un trauma de esta naturaleza, y ahí sí empieza, por ejemplo, a la mente recuperar su conciencia y a manifestar los síntomas. Ahora, hay personas que sienten en esta histeria colectiva los síntomas propios, por ejemplo, sensación que les falta el aire, pero no se van a morir nunca. Lo que están haciendo es una hiperventilación, o sea, tiene más aire en los pulmones. Correcto. Pero ellos están sintiendo que les falta el aire. Segundo, el corazón late a prisa, no le va a un infarto, porque simplemente el corazón se ha preparado para correr, para huir, y lo que he hecho es fortalecer el corazón. Entonces, ¿cuál es el fin principal? Generar caos, correcto, y lógicamente que se aprovechen algunas personas que van preparadas. Y esto justamente ha sido la intención de muchos facinerosos. Así es, por eso que, como explicábamos detrás de cámaras, una cosa es la masa y otra cosa es la multitud. ¿Correcto? ¿Y la esto es producto de repente de un problema psicológico o es el problema del estrés? Generalmente cuando uno va a este tipo de festividades, ya uno va preparado inconscientemente
que lógicamente puede ocurrir algo. Uno va muy alerta, uno va muy ansioso ante cualquier ruido, movimiento, uno va generando ansiedades. Dice, mamá, tengo miedo, me subo las manos, tranquila, y uno va agarrándose. Pero esto es por aprendizaje. No olvidemos de que últimamente hay muchos problemas sociales, problemas incluso naturales de terremotos, terremotos, accidentes, y en el inconsciente de la persona va quedando grabado eso. Entonces, ante cualquier adversidad, solamente el instinto de conservación de la especie hace que uno, digamos, sin darse cuenta, huya, o sea, se prepara para eso, para defender su vida. Y es por eso que ocurrió esto el fin de semana, con consecuencias, claro, no ha habido las consecuencias mayúsculas como en otros sitios, pero que lógicamente sí es un tipo de... Se nos crea toda una historia en nuestra cabeza, fantasías tal vez, como es el caso de algunos que informaban a través de los diversos medios que hubo personas heridas, otros que habían muerto, saqueos. Se había indicado, claro, los saqueos en los diversos centros comerciales, todo eso es producto de la fantasía que se crea en ese momento. Ya eso se llama problemas en la comunicación, eso es el rumor. El rumor, todo lo que puede hacer. Entonces un rumor, lógicamente, efectivamente va a generar distorsión en la comunicación. Entonces cuando uno lanza un flash, o uno dice tal palabra, tal acto, queda en la mente de la persona. Por más que usted lo corrija, por más que usted quiera decir no fue así, la persona ya tiene un estereotipo, ya tiene una idea, una imagen, y va formándose una personalidad. Y estas personalidades, elusivas o ansiosas, hacen que las personas últimamente vivamos con esos temores. Por ejemplo, usted está sentada acá y pasa un carro por afuera y siente que frena fuerte. Entonces usted dice que ya chancaron a alguien, mataron a alguien y uno está nervioso. Es lo primero que se te pasa. Y usted sale, lógicamente fue una frenada de un conductor, de una manera irresponsable, ¿no? Pero ya usted hizo un cierre en su pensamiento. Ya hiciste las conclusiones. Y no avanzar. Entonces, el problema es en la mente, es en el contenido del pensamiento de la persona. Porque uno tiene que ver que el pensamiento es el que va a dirigir correcto los actos superiores del ser humano, asociados a la inteligencia de la conciencia. Pero en este caso, cuando hay este tipo de histerias, lógicamente, hay personas que se llevan positivas. Otra histeria es en el fútbol, ¿no? Usted, por ejemplo, pierde el equipo y afuera el que perdió empiezan a armar y empiezan a destrozar, a irrumpir y nunca se encuentra lo que se llama un responsable, porque nadie hizo el daño, nadie ocasionó lesión a otros. Con frecuencia, doctor, esto ocurre sobre todo los fines de semana, ¿no? En los estadios. Claro, y en festividades también como esta, ¿no? Que lamentablemente nos ha tocado a nuestra ciudad, porque Ica es una ciudad tranquila. Lógicamente con esto... A nivel nacional, el fin de semana hemos cubierto todos los titulares. Todos los titulares, incluso internacionalmente. Pero vuelvo a repetirle, la historia colectiva es provocada. Y también algunos la usan con fines políticos, como escuchaba hace un momento, pero no es tema para hablarlo, ¿no? Y sobre todo, doctor, ¿esto por qué ataca a las mujeres? ¿Por qué a nosotras? No, el tema es que generalmente los cuadros histéricos, ya como enfermedad nerviosa o mental, más se ven en las mujeres, ¿correcto? En los hombres, un poco. Una escala de 1 a 10, pues la mujer 8% y el hombre 2%. Y se llama personalidades histéricas porque las relaciones, la persona histérica es muy exhibicionista, son frías, mienten, son una persona que le gusta llamar la atención, ¿correcto? Con la forma como te vistes. También como te vistes, tus gestos, tus poses, tus ademanes. Y ese es un rasgo, ¿no? Entonces, es un impacto, es una forma, ¿no? Entonces, implica que tiene esos rasgos histéricos, superiores, exteriores, pero no tiene una patología. ¿Cuándo hay patología? Cuando la persona sí tiene una histeria como nerviosa y la persona entre comillas se desmaya, por ejemplo, ¿no? Pero es un desmayo psíquico. O cuando presenta un cuadro que se llama conversivo y presenta, por ejemplo, fuertes dolores de cabeza, porque un problema emocional es convertido en un problema físico. Y en todos los exámenes no tiene usted nada. Por eso que este es un estado de patología mental, el rasgo de personalidad teórico es otro caso y la histeria colectiva es otro caso. Pero se le llama así por la manifestación de buscar llamar la atención, ¿correcto?
y por el dramatismo, por la forma de del pavor, de esa desesperación, ¿no? Cuando no hay habido un estímulo real. A veces pasan, por ejemplo, nos pasa por decirle, una persona se atraganta, ¿no? Y en ese momento, probablemente por la desesperación del hombre que está ahí, va y lo auxilia. Una vez que le salva la vida, usted queda mal. Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque en ese momento, lógicamente, sale de su nivel de conciencia el apostar con una persona, la vida de la persona. Entonces, ¿dónde quiere llegar? De que las personas con enfermedades de esta naturaleza, a veces, obvian algunos síntomas, siguen adelante, pero cuando vuelve a la conciencia, simplemente viene una molestia física que lógicamente ya colinda con un cuadro patológico que se ha visto. ¿Y más o menos cuánto es el tiempo de shock en el que se puede encontrar una persona? En el umbral o intensidad de una histeria es cuestión de, puede ser, en el caso así de histerias, hasta que dure, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Porque, ojo, el cerebro humano está preparado para trabajar única y exclusivamente a alta fuerza, 3, 4, 5 minutos. Llega el umbral de intensidad y solito tiene que bajar. Por eso cuando yo trato a mis pacientes llegan con angustia, pánico, desesperación o agorafobia, o personas que están expuestas al grupo y tienen miedo, agorafobia, pánico, a los espacios abiertos, yo los someto a terapias vivenciales, experimentales. En consulta privada, por ejemplo, llegan así, yo los saco. Yo los llevo, por ejemplo, a las grandes tiendas comerciales y ahí los expongo. Entonces observo, calculo, 3, 4, 5 minutos y el hombre, que la persona está entrando en pánico y solito le va a bajar. Significa que estoy haciendo terapia, una terapia que se llama cognitiva, que mejora los síntomas. ¿Y cuál es la diferencia entre pánico y histeria? No, el pánico es un síntoma. La histeria es una enfermedad. Y el pánico es un síntoma de todo un conjunto que se llama ansiedad. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un dolor de cabeza, pero no es migraña. Está tenso, mucho trabajo, mucho estrés, problemas familiares, personales, económicos, laborales. ¿Y este problema también puede ser emotivo? Que de un momento a otro causado de repente por un impulso. La histeria, por supuesto, es una emoción fuerte. No, pero el tema de la ansiedad. La ansiedad, generalmente, también la ansiedad es un síntoma natural. Se vuelve patológico cuando no lo puedo controlar. Por ejemplo, supongamos que usted le sube las manos. ¿Por qué le sube las manos? Porque su mente ya no puede solucionar el problema. Por eso. Claro, cuando usted da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, está pensando, antes le daba solución a su problema histérico, nervioso, y ahora ya no puede, y el corazón le palpita, le falta el aire, le sube las manos. O sea, ya pasó el control consciente. No pudo usted, entonces ya empieza a estar el cuerpo. Por eso que generalmente en las terapias se van a manejar los pensamientos. Y hay una terapia que yo domino que se llama terapia cognitiva conductual, que ayuda mucho a eso. Y volviendo al tema de la histeria colectiva, lo repito, esto generalmente es porque se dispara un estímulo, un rumor, sin base. Si usted desea participar sobre este tema, histeria colectiva, puede llamar al 256735. 256735, a partir de estos instantes, la línea telefónica está aperturada entonces para que usted pueda participar con lo que vivió este fin de semana. Si usted estuvo presente en la procesión del Señor Loluren y vivió todo este drama, toda esta histeria colectiva, puede dar su testimonio a través de la línea telefónica. Doctor, ¿y la histeria colectiva se puede controlar en ese momento? Si una persona está al costado, de repente con sus 5 sentidos, y el del costado está gritando, está llorando, está corriendo, yo, que estoy consciente de mis actos, ¿puedo ir a controlarlo? ¿O podría ser peor? En algunos casos puede controlar siempre y cuando, digamos, ya no sea pues cantidades así como masa. Si son 2, 3, es como un temblor, un terremoto, ¿no? Yo tengo 3 personas, las voy controlando porque simplemente tengo esa fuerza psíquica. Pero esto nace también, por ejemplo, esto aparece en los niños, ¿por qué? Porque a veces las madres transfieren ansiedades. Por ejemplo, la mamá ve un animalito y la mamá salta, ¿no? Grita. El chiquito también grita, salta. Entonces estoy enseñándole al hijo a que él tenga esas manifestaciones. A sentir temor. Exactamente, ¿no es cierto? Ante cosas mínimas. Entonces, hay niños también que empiezan a simular, a fingir. Hay niños, por ejemplo, que hacen sus pequeños
Los histéricos, por ejemplo, se tiran al suelo para llegar, para conseguir algo. O hay niñitos que dicen me duele la boca del estómago para ir al colegio. Para no ir al colegio, Correcto. exactamente. O papá, me duele, ¿sabes qué? Mi corazón me punza mucho, me duele mucho. Y lógicamente van a los especialistas y no encuentran nada. Entonces, Sí, desde ahí ya se están presentando desde algunas ahí, manifestaciones de histeria. exactamente. Incluso es aprendido por la televisión. Nosotros vemos, por ejemplo, que a veces hay programas que pasan estos casos y lógicamente el niño va aprendiendo, mejor dicho, eso es un modelo que vamos a aprender. Entonces, esto se controla en el hogar, lógicamente, a través primero de comunicación permanente y constante entre los padres y los hijos. Porque el papá es quien se encarga de filtrar todo el contenido de la persona durante el día. Y qué importante es darle seguridad al hijo también, ¿no? Claro. Para saber cómo reaccionar Claro. ante una situación de emergencia. Hay técnicas de comunicación que mejoran mucho, por ejemplo, los cuadros neuróticos, en este caso cuadros histéricos. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la ventana de Johari, que es muy bonita de explicar y fíjense, con esta técnica ya no regresan a mi consultorio. ¿Así? ¿Cuál es? Así, a grosso modo. Bueno, son 4 ventanas. La primera ventana en comunicación eficaz significa, la primera ventana se llama el área libre. ¿Cuál es el área libre? Conocido por usted, conocido por mí. ¿Qué cosa es conocido por ambos? El nombre, el apellido, que te gusta, que no. Ambos lo que conocemos, ambos lo que conocemos. O sea, es una comunicación que la podemos hablar ahora. La segunda ventana se llama el área ciega. ¿Cuál es el área ciega? ¿Cuál es? El área ciega significa desconocido por mí, conocido por ti. O desconocido por ti, conocido por mí. O sea, tú conoces de mí. ¿Qué problemas hay acá? Traumas infantiles, muchos problemas, muchos conflictos. Es algo que yo nunca te he dicho a ti. Yo nunca te he dicho, jamás. Puede ser por miedo, por decir, pensarás que soy un sobrado, pero pensarás que tengo un trauma, por haber sido violado, maltratado, qué sé yo. El otro es el área oculta. ¿Cómo se define el área oculta? El área oculta es conocido por mí, desconocido por mí. Interesante, doctor. Correcto. Esa es la forma de un pero- tratamiento. y eso es casi similar a la segunda área. Y el último es el área desconocido. Desconocido por ti, desconocido por mí. O sea, cuando no hay comunicación para nada. Y esto conlleva a que a veces en los domicilios o en los hogares la comunicación sea fría, taquigráfica. Entonces, ¿cómo si yo empiezo a comunicarme contigo, tú conmigo, de una manera libre, esa ventana va a ser tan grande que la comunicación va a ser fluida? Entonces, tú con tu esposa o con tus hijos van a conversar de temas de lo más crudos y duros. Entonces, cuando tú sales a la calle, simplemente cualquier acto, cualquier situación que sepas o que no sepas, no te va a afectar. ¿Por qué? Así puedes superar tus traumas. Así es. ¿Por qué? Porque simplemente uno en el inconsciente, la represión que tiene, no va a dejar salir las cosas. Para una entrevista de trabajo, para el matrimonio, para cualquier situación, esta famosa ventana de Johari como técnica terapéutica es muy importante y va a mejorar la comunicación, el estado emocional, la salud mental y la personalidad de las personas, incluso en terapia de pareja. Porque realmente esto hace de que todos los cuadros nerviosos e histéricos tengan que mejorar. Por eso te digo, uno tiene que trabajar la mente humana a nivel de pensamiento. En un momento, en una situación así de emergencia, digamos en un terremoto, ¿es difícil mantener la calma, doctor? ¿Sí? Porque a veces se utiliza la psicología inversa. La psicología inversa también es bien interesante. Y el ejemplo práctico, a veces hay un papá que le dice al niñito, ¿no? Papá, Luchito, dame un beso. Y dice, no quiero. Dame un beso, no quiero. Dame un beso, no quiero. Dame un beso, no quiero. El papá le dice, bueno, yo te doy un chocolate, ya no quiero que me beses. Entonces el niño viene corriendo a besarme. El papá quiere que lo bese. En el terremoto también es igual. Ya pasó, es tus piernas que te están temblando. Correcto. Y yo le practicaba una oportunidad. ¿Qué está pasando? Solo te tiembla. Pues no, sigue muriendo a tierra. Lo que pasa es que uno confunde a la mente. O sea, lo que tiene que hacer uno es confundir a la mente. De que lo real tiene que ser real. Correcto. Lógicamente, poniéndose pues a lugares donde hay que caer una pared, ¿no? Pero se juega con la psicología inversa.
Y eso hace de que baje el nivel de angustia, porque ya la angustia es como se dice, y es el temor a lo desconocido. Tú sabes lo que va a pasar, o sea, hay muchas técnicas en la psicología. A raíz de todas las situaciones difíciles que hemos pasado en esta región, sobre todo en el año 2007, donde muchas casas, muchas personas fallecieron, muchas viviendas quedaron derruidas, las autoridades más se han preocupado, creo yo, en edificar las viviendas, en construir las pistas, las veredas, pero no se ha logrado sanar el interior de cada ser humano que ha vivido todo este trauma. Bueno, quien habla, en el hospital regional sí hemos atendido para esas fechas catástrofes, formas que han pasado, mucha gente. Claro, ya las políticas de salud del gobierno ya son cosas que a veces pueden ser algo utópicas, pero lógicamente también las familias tienen que preocuparse de que nosotros somos invasores de este planeta, ¿no? Y el planeta tiene, pues, lógicamente sus avenidas. Si usted, por ejemplo, dice, ¿por qué se incendian los bosques de Estados Unidos? Porque es la naturaleza, ¿no es cierto? Cambia, muda. Ahora, si bien es cierto, el gobierno no ayuda, como se dice, en un terreno político que no viene al caso, es porque la salud mental no les interesa. Y el poco esfuerzo que se hace en este campo no se ve así como debe de ser. Se debería de hacer en todo caso campañas de salud mental para de repente de esa forma también orientar el comportamiento de cada poblador. Claro, porque fíjense ustedes, en los colegios no hay ningún psicólogo. Eso es lo malo. Y ahorita, por ejemplo, hay escasez de psicólogos. Sí, también manejamos esa información. Hay pocos profesionales en psicología. El colegio de psicólogos está pidiendo un contrato para 5.000 psicólogos. Y somos 18.000 o 20.000. Pero eso es insuficiente. Pero vuelvo a repetirle, ¿no? O sea, los colegios no tienen psicólogos. Entonces vemos los comportamientos inadecuados, los comportamientos de adaptación, los comportamientos de bullying, cosas por el estilo. Y también se forman histerias colectivas en los colegios. Correcto, hay histerias colectivas. Una histeria colectiva, por ejemplo, en la Ouija. ¿Sí? ¿De qué manera se manifiesta? Por la teatralización, por todo lo que sucede, todo el ritual, todo el conjuro, ¿no? En Iquitos sería un tema de histeria colectiva, ¿no? Por el tema de la Ouija, sí, claro, ya lo recordé. Sí, eso es una histeria colectiva. O sea, yo intento, ¿no? A través de estas formas de vida, de modelos, agarrar eso, ¿no? O sea, identificarme con eso, hacer eso. Una de las escolares se desmayó y luego uno por uno fueron cayendo. Claro, ¿no? Entonces, las histerias colectivas pues vienen de eso, de modelos. Por ejemplo, cuando yo veo un grupo, viene un artista y todo el mundo grita y llora, se cortan el pelo igualito, se visten igual, ¿no? O sea, es una forma, digamos, de llamar la atención, ser el centro de la atención. Y eso implica de que no es malo, sino que es cuando uno traspasa los límites de esos comportamientos, lógicamente vienen las patologías y o, en los casos de los adolescentes, deserciones, drogadicción, alcoholismo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, como hablaba hace un momento, y simplemente los padres, lógicamente, que no contribuyen también al diálogo permanente. Hay que darle más seguridad a los hijos. Claro, hay técnicas, hay forma de llegar a ellos, porque hoy en día los padres dicen que es difícil conversar con mi hijo, no sé cómo tener una comunicación abierta con él, sobre todo en jóvenes ya, adolescentes en este caso. Una mente de... Yo tengo 53 años, disculpe que diga, ¿no? Y padres que tengan pues 35, con una mente de 2 años o de 3 años, estas son las mentes, los dos padres pelean, hay 3 chiquitos. ¿Usted cree que esas mentecitas están preparadas para poder, como se dice, darse cuenta de lo que hacen los padres? Porque un papá viene un niño y lo castiga, lo cachetea, viene borracho, lo trauma, pues ese niño va creciendo mal. Entonces, y en su mayoría esas son las causas del por qué hoy en día los jóvenes, ya teniendo una edad promedio de 15 a 25 años, son demasiado inseguros. Aparte inseguros, rebeldes, aparte hay muchas cosas. Los intentos de suicidio, correcto. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que esos niños, su mente no está preparada para hacer eso. Yo hace poquito he visto casos muy traumáticos, padres que se pelean con la mamá delante y los niños gritando. Entonces,
¿qué culpa tienen esos niños? ¿No? En la Por eso- mayoría de hogares, doctor. Claro, entonces ¿qué pasa? Los niños van creciendo con rasgos histéricos. Poquito. O sea, hay cuadros mixtos, ¿no? Depresiones, que lógicamente, cuando ya uno va siendo adolescente, ante cualquier falla, ante cualquier frustración mínima, o tengo esa seguridad psicológica, o tengo esa inseguridad psicológica. Por eso que ellos también a veces fracasan en el ambiente laboral, fracasan en el ambiente familiar, fracasan en el ambiente social, y lógicamente sigue la frustración. Y la frustración se define como una barrera. Y empiezo a criticar, a decir que tal persona, y yo no veo. ¿Y esos casos pueden ser superados? Totalmente. Porque hay personas, por ejemplo, que no es el tema, pero en el divorcio, por ejemplo, cuando la persona se divorcia, hay 5 síntomas principales. El primer síntoma es el choque emocional. Es como un golpe que le da, por el hombre, a la mujer o viceversa. El segundo síntoma es la negación. Dice, Dios mío, no me puede pasar a mí, mi esposo no se me va, o mi esposa no se me va. No aceptas Claro. tu realidad. El tercer síntoma es el caos emocional. Aparece la lista de síntomas psicológicos: ansiedad, angustia, miedo, desesperación, pena, tristeza, llanto fácil, cefalea, pánico, me quiero morir, me quiero suicidar. La cuarta viene a ser la aceptación intelectual y la quinta la recuperación mental. Pero las 3 primeras hay que tratarlas. ¿Correcto? Bueno, desde el inicio, desde sus traumas, de repente qué pasó de niño, todo un tratamiento. Todo claro, pero vuelvo a repetirle, por ejemplo, en el caso del divorcio, ¿no? Como los 3 síntomas principales, cómo afectan. Y hay que tratarlos ya, de inmediato. Y no tan solo a ti, sino también afectan a los del entorno. Al entorno. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque a veces sabemos hombres malos, a veces mujeres malas, correcto, a veces vemos hombres por eso, como otra forma de pensar. Hay un tipo de divorcio, como se dice, el más agresivo, pero estos problemas lógicamente conllevan a que a veces hay actitudes en la mente que van a perjudicar a la familia. Y algunos, por ejemplo, tenemos rasgos histeriformes, ¿no? Que nos gusta llamar la atención y vemos en el otro, por ejemplo, que sea sumiso a mí, ya sea por la posición laboral, o por como casino, o por como me visto, o porque mi apellido, o porque mi profesión, ¿correcto? Asumir una Yo no postura sé de pavo entonces real, por que ejemplo. soy, yo no me doy cuenta que soy histérica, pero un profesional fácilmente lo podría U otra identificar. persona también, ¿no? O sea, como si un pavo real, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, a la esposa no le gusta que el esposo sea así, pero se siente bien. O la esposa es así y el esposo es así. Entonces, a veces llegan a discutir por esos temas, ¿no? Oye, eres muy elevada, o eres muy elevado, habla, me incomoda tu forma de contestarme, de responder. Correcto, entonces también empiezan estos roces en pareja. Y eso debe ser un aprendizaje. Pero cuando no se da el aprendizaje en pareja, viene lo que El quiebre. el quiebre. Y a veces ese quiebre es tan fuerte que hasta vemos en la televisión cómo se quitan. Se pelean a los hijos. Ese niño va a crecer 10, 11, 12 años y se te va a ir a ti. O al papá que se agarró, o al abuelo que se agarró al niño. Ese niño se va a ir. ¿Correcto? Así que sigan peleando. Porque cuando ese niño tenga 12, 13 años se va. Tiene mucha razón. Bien, el tema de hoy en todo caso es histeria colectiva. Nos estamos de repente escapando un poquito del tema Usted me central, está pero todo llevando influye. sí, Todo sí. influye, doctor. Eso es es bueno conversar. la parte, estamos hablando lógicamente de salud mental, no, es un término no psicológico ni psiquiátrico, es un término. Y que lógicamente son estados emocionales que ocurren todas las sociedades. La histeria colectiva, que se está dando últimamente, ¿verdad? Pero los otros problemas se dan cotidianamente e incluso llegan hasta problemas legales. Correcto, entonces hay que mejorar eso. Hay que mejorar nuestras emociones, Bastante. hay que trabajar en eso. Bastante. Y de qué manera en casa, de repente, en la vida cotidiana podemos mejorar nuestra situación emocional. Hay un tipo de pensamiento, el pensamiento automático, que es el que ataca. Entonces tenemos que hacer el pensamiento alternativo. Si yo no la amo a mi pareja, porque no está contigo, ¿es cierto? O si te metí el error, correcto, pero no, disculpa.
pero que se ve el cambio. Si no se ve el cambio, entonces estamos hablando ya solamente de maquillar el problema. Entonces, y el problema psicológico se torna más. Segundo, confianza. Confianza es tener fe es creer. ¿Por qué hay mujeres celosas o hay hombres celosos? Por la inseguridad, porque no hay confianza en la pareja. Por ejemplo, usted se viste muy adecuada, muy bonita, muy simpática, muy sensual, y tu esposo dice, ¿por qué vas así? Porque en su tipo de trabajo le exige. O usted ve que su esposo se viste muy elegante, ¿por qué? Por su tipo de trabajo. O sea, todas estas cosas es solamente significado. Y aquí viene el problema. ¿Correcto? Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. No hay profesión mejor ni profesión inferior. Todas las profesiones hay que saber hacerlas presas. Cuando dice, por ejemplo, yo soy profesor, mire, yo una experiencia en la ciudad de Lima, yo allá, amigos que estudian economía, ponían sus servicios en el comercio, decía, estudiante de economía de la universidad, estudiante de la uni, de matemáticas, mire, hasta el día de hoy han hecho mucho dinero. Y hay otras profesiones, pues hay, todas las profesiones son para marketear, no hay ninguna. Todas son buenas. Todas son buenas, correcto. Claro, y no considero también de repente que un médico, un ingeniero se considere más en el nivel profesional que de repente un abogado, un periodista. No, todos son claro, buenos. son En nuestra profesiones. rama Son profesiones, es la habilidad los de buenos, la los mejores. escuchen, es la habilidad de la destreza. Por ejemplo, cuando yo hago vocación en perfiles, por ejemplo, sale por decirle, ¿no? Contador público. Un ejemplo. Ay, no, que contador, no. En el Perú no hay contadores públicos. Me comunico a todo ICA, a todo el Perú. En el Perú no hay contadores públicos. Todas las universidades que enseñan contabilidad, todas las empresas lo llaman para hacer prácticas. Correcto, porque no hay contadores. Y hay otras profesiones que están demasiado saturadas. Y hay un ranking que no lo puedo decir porque podría decirme una justicia. Pero le digo, aquí la parte emocional, mental y personalidad hay que cuidar. Nos hemos desviado un poquito del tema, pero el fondo es el mismo. Entonces usted, como educadora, cuando da una noticia, usted no sabe el impacto que tiene en el otro. ¿Cierto? Entonces, si uno está bien preparado, otra higiene colectiva, por ejemplo, vamos a empezar que falten alimentos en nuestro país. Bueno, lo hemos visto, lo hemos vivido en los años 80, ¿no? Claro. Cuando la gente tenía que hacer largas Correcto. filas para poder conseguir un poco de Como en azúcar, Venezuela también, arroz, por ejemplo, atún, ¿no? leche. Esas son miserias colectivas. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene para comer, se altera la conciencia y no puede hasta matarse. O Comida. correcto. O hace el movimiento de la conciencia, o hace el entorpecimiento de la conciencia, o hace el crecimiento de la conciencia. Por eso que aparece el narcisismo. Y el narcisismo es aquella persona que le encanta el poder. Sí, muchas autoridades, por ejemplo. Correcto. Son antisociales de la personalidad. Pero al margen de eso, vuelvo a repetirme, pienso yo de que estos casos, y muchos casos más, tenemos que nosotros difundir para que la población sepa que el estado emocional Desde niños. desde niños es importante. Y a cualquiera nos puede suceder. A pesar de repente de tener una personalidad firme, en cualquier momento nos podemos desviar mentalmente y entramos también en el tema del shock, el pánico. Totalmente. Ocurre. Hemos visto en la televisión estos días, por ejemplo, que modelos supuestamente pues, de buena familia, con buena educación, moral, qué sé yo, con un poco de alcohol han hecho entorpecimiento de la conciencia. Fíjese usted, se han hecho intoxicación de agua alcohólica, han hecho entorpecimiento de la conciencia. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy con alcohol no sé lo que va a pasar. Entonces, al otro día, cuando me enseñan eso, no soy yo. Por eso cuando yo veo alcohólicos en
mi vida privada. Discúlpeme, pero ahí de repente se está reflejando la personalidad oculta del ser humano. No es oculta. Lo que pasa es que una de las formas de ver la personalidad es con alcohol o con drogas. Porque cuando hay alcohol, anula la conciencia. A usted la anula. Entonces sale, como se dice, de diablos azules, o sale una persona pasiva. Entonces, usted se enciende el alcohol, se hace todo esto, el panorama. Y hay personas que son tan insensibles al alcohol que lógicamente son tranquilas. Pero generalmente el alcohol tiene eso, ¿no? Al inicio es excitador, le excita. Usted empieza a bailar en todas las formas. Incluso hace histeria colectiva en el baile, todos le siguen, ¿no? Levanta la mano, hace el trencito, todos se agachan, ¿no? O sea, colectivamente. Pero el otro día, por ejemplo, le excitó estar deprimida. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones del alcohol y que lógicamente el estado emocional, la personalidad de salud mental hay que cuidarla porque traiciona a veces nuestros conceptos, el juicio. ¿Correcto? Bueno, se pierde el juicio muchas veces. Así es. Tenemos comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, señorita. Quería hacer una consulta. Mire, tengo mi hija que está estudiando en la universidad. Ella va bien arregladita, todo, ¿no? Y eso es su pareja, la cela. Porque se pinta, y seguramente debe tener otro marido. Se va, porque viven juntos. Se va, después regresa, le toca la puerta, le llora y otra vez continúa. Ha estado con el psicólogo, pero lo dejó porque dice que no sirven, que ellos saben curarse. Y mi hija, no sé, yo creo que le trata a mi hija. No sé si estoy bien. Bien, perfecto, señora. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es preciso justamente ver esto porque serían indicadores de cómo cambian nuestro aspecto emocional. Esta jovencita que tiene al enamorado celoso, que a pesar de estar con ella de arriba para abajo, le cuestiona el hecho de cómo se viste.